Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Marcos 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegados el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Si leíste conmigo el Evangelio de Mateo, podemos darnos cuenta que en los Evangelios se repiten varios de los relatos, milagros, señales y enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, al leer cada evangelio podemos ver más detalles y se nos amplía más el panorama. Por ejemplo, aquí vemos a Jesús en Nazaret, en su tierra, pero vemos que la gente no creyó, de tal manera que Jesús no pudo hacer milagros allí porque la gente era incrédula. Si algo asombra a Jesucristo es nuestra incredulidad. Dice claramente en el versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando somos duros e incrédulos, los únicos que perdemos somos nosotros mismos. Luego vemos a Jesús enviando a sus 12 discípulos y aquí aclara que los envía de 2 en 2. Les dio instrucciones para el camino y dice la palabra que ellos predicaban el arrepentimiento, echaban fuera demonios y sanaban enfermos. En cuanto a la muerte de Juan el Bautista, es tremendo ver que Herodes tenía el testimonio de que Juan era siervo de Dios e incluso le escuchaba de buena gana. Pero eso sí, lo metió preso cuando se metió con su vida. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Mucha gente escucha tal vez medio de buena gana el mensaje del Evangelio, pero cuando se les habla del arrepentimiento y de la renuncia del pecado, entonces se enojan, entonces dan la espalda. Cuando la muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista, él se sintió triste porque sabía que era un siervo de Dios.
Sin embargo, por no quedar mal con la muchacha y según dice aquí, por los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla y lo mató. Es triste que nos interese más el quedar bien con las personas que obedecer a Dios y agradar a Dios. Eso nos puede llevar a cometer pecados terribles. Cuando los discípulos regresan a Jesús, Él los lleva a un lugar desierto aparte para que descansaran. Jesús velaba por sus amados discípulos. Pero cuando vio a las grandes multitudes buscarle, comenzó a enseñarles y a predicarles la palabra. Cuando les dice a los discípulos que les den de comer, ellos se quedan asombrados de lo que Él les pide. No bastaban ni siquiera 200 denarios, o sea, 200 días de trabajo, no eran suficientes. Pero Jesús, con 5 panes y 2 peces, los alimentó. Cuando termina todo, Jesús mete a sus discípulos en una barca, Él se pone a despedir a la multitud y luego se va al monte a orar. ¡Qué ejemplo para nosotros! Vemos su educación, su cordialidad, su amabilidad. Y luego lo vemos allá en el monte, a solas con su Padre Celestial, algo que tú y yo necesitamos hacer continuamente. En este capítulo vemos la dureza de corazón no solamente de los de Nazaret, también de los mismos discípulos, quienes después de que Jesús calmó el viento y subió a la barca, se asombraron y se maravillaban porque dice que no habían entendido aún lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos ya habían predicado, ya habían visto liberaciones de demonios, ya habían visto sanidades, andaban con Jesús todo el tiempo y sin embargo sus corazones estaban endurecidos. ¿Cómo estarán nuestros corazones? Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde creció Jesucristo y no le creyeron? Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Pregunta número 3. ¿Qué le asombró a Jesús de la gente de Nazaret? Pregunta número 4. ¿Por qué metió Herodes a Juan el Bautista a la cárcel? Pregunta número 4. ¿Quién danzó ante Herodes en el día de su cumpleaños? Pregunta número 5. ¿Sabía Herodes que Juan el Bautista era un verdadero siervo de Dios? Pregunta número 6. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Pregunta número 7. ¿Para qué se llevó Jesús a sus discípulos a un lugar desierto cuando regresaron de predicar? Pregunta número 8. ¿Cómo se organizaron las 5,000 personas? Pregunta número 9. ¿Qué se quedó haciendo Jesús cuando sus discípulos subieron a la barca? Y pregunta número 10. ¿Qué pasaba con aquellos que en Genezaret le rogaban a Jesús que les dejase tocar siquiera el borde de su manto? Aquí terminamos el capítulo 6 del libro de Marcos. Recordemos siempre apartar tiempo para estar a solas con nuestro Padre Celestial en oración y meditando su palabra. Que Dios te bendiga.